Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 4 del bloque 1 de la materia Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos reglas generales para el proceso civil. Los objetivos específicos de este subtema es que al finalizar ustedes puedan analizar, comprender, identificar, aplicar, evaluar y argumentar las reglas generales del proceso civil mediante el estudio de sus principios rectores y su función dentro del sistema jurídico. Esto con la finalidad de fortalecer la capacidad crítica y práctica de ustedes en la resolución de conflictos de naturaleza civil. El proceso civil, jóvenes, constituye el medio por el cual el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, resuelve conflictos entre particulares. Para garantizar que dicha función se realice de manera ordenada, justa y eficiente, existen reglas generales que rigen su desarrollo. Estas normas no solo estructuran el procedimiento, sino que también aseguran el respeto a derechos fundamentales como la legalidad, la igualdad y el debido proceso. En este sentido, las reglas generales del proceso civil representan la base sobre la cual se construyen todas las actuaciones procesales, permitiendo que el juicio se lleve a cabo bajo criterios de justicia, imparcialidad y seguridad jurídica. Las reglas generales del proceso civil son el conjunto de principios y disposiciones normativas que regulan la estructura, desarrollo y validez del procedimiento judicial en materia civil, estableciendo las condiciones bajo las cuales las partes y el órgano jurisdiccional deben de actuar. ¿Para qué sirven? Bueno, las reglas generales del proceso civil tienen diversas funciones, entre las que destacan garantizar el acceso a la justicia, asegurar el debido proceso legal, establecer igualdad entre las partes, ordenar el desarrollo del juicio, evitar arbitrariedades por parte de la autoridad y brindar certeza y seguridad jurídica. Las reglas generales del proceso civil se sustentan principalmente en principios procesales fundamentales, las cuales ya vimos en las primeras sesiones, los cuales orientan la actuación de las partes y del juzgador. A continuación se explican las más relevantes. Vemos el principio de legalidad. Establece que todo el proceso debe regirse conforme a la ley. Ninguna actuación puede realizarse fuera del marco jurídico establecido. Tenemos el principio de igualdad de las partes. Aquí las partes en el proceso deben tener las mismas oportunidades para defender sus derechos sin privilegios ni discriminación. Principio de audiencia o debido proceso. Implica que nadie puede ser condenado o afectado en sus derechos sin haber sido previamente escuchado y vencido en juicio. Principio de contradicción. Las partes tienen derecho a conocer y controvertir las pruebas y argumentos presentados por su contraparte. Principio de economía procesal. Busca que el proceso se desarrolle de manera rápida, sencilla y con el menor gasto posible, evitando dilaciones innecesarias. Principio de concentración. Pretende que el mayor número de actos procesales se realicen en el menor número de audiencias posibles. Principio de inmediación. El juez debe tener contacto directo con las partes, pruebas y actuaciones, especialmente en sistemas orales. Principio de publicidad. La actuación judicial debe ser pública, salvo excepciones previstas por la ley, garantizando transparencia. Principio de impulso procesal. El proceso puede avanzar por iniciativa de las partes o del juez, dependiendo del sistema jurídico aplicable. Principio de buena fe. Las partes deben actuar con honestidad, lealtad y sin intenciones dilatorias o fraudulentas. Los principios generales del derecho procesal civil son directrices fundamentales que estructuran el juicio, garantizando un proceso justo, ordenado y equitativo, basados en la autonomía de la voluntad,
es la disposición, la contradicción, la igualdad y buena fe, que aseguran que las partes impulsen el litigio mientras el juez mantiene la imparcialidad y la inmediatez. Los principios fundamentales procesales civiles que vimos hace un momento implica el principio dispositivo, donde las partes tienen la iniciativa de iniciar, impulsar y definir el objeto del proceso, es decir, la litis. El juez no puede actuar de oficio en la mayoría de los casos. ¿Qué es actuar de oficio? Que cuando el juez se entera de alguna situación, sin necesidad de que alguien vaya a presentar la demanda o la denuncia, inicia el procedimiento. Generalmente esto se da en materia penal con juicios, con delitos de graves, ¿no? Entonces, el juez, en este caso, el fiscal del Ministerio Público, al enterarse de la comisión de un delito, sin que haya una víctima, haya alguien que interponga una denuncia o una querella, inicia el procedimiento correspondiente. Principio de contradicción o bilateralidad. Ambas partes tienen el derecho de defensa y la oportunidad de ser escuchadas y oponerse a las pretensiones de la contraparte. Principio de igualdad. Las partes gozan de los mismos derechos, oportunidades y cargas dentro del proceso. Principio de mediación. El juez debe tener contacto directo y personal con las partes, pruebas y el desarrollo de las audiencias. Principio de publicidad. Las audiencias y actuaciones son abiertas al público, garantizando la transparencia. Principio de buena fe y lealtad procesal. Las partes y sus abogados deben actuar con honestidad, sin intentar dilatar o engañar el tribunal. Cuando hablamos de dilatar, es que hablamos de hacer más largo el procedimiento, es hacer más tardío el juicio. Principio de concentración. El proceso debe realizarse en el menor número de diligencias posibles, agilizando los tiempos. Principio de impugnación. Derecho de las partes a solicitar la revisión de resoluciones judiciales que consideren injustas o ilegales. Esto a través de recursos. Está el recurso de revisión, el recurso de queja, etc. Principio de legalidad. Todas las actuaciones deben fundarse en la ley y respetar el debido proceso. Principio de cosa juzgada. Una vez firme la sentencia, el conflicto no puede volver a litigarse, brindando seguridad jurídica. Estos principios son cruciales para el equilibrio y la justicia en el sistema del derecho privado y civil. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene diversos artículos que establecen los principios procesales fundamentales orientados a garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. Por ejemplo, tenemos el artículo 14, que establece la garantía de audiencia y debido proceso. Este artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio previo, el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna y el principio de que los juicios deben seguirse ante tribunales previamente establecidos. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Federal Mexicana fundamenta el principio de legalidad y seguridad jurídica, estableciendo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y el artículo 17 consagra el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Establece que la justicia debe ser expedita, gratuita e imparcial, garantizando juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversias y la existencia de defensores públicos. Por su parte, el artículo 20 de la Constitución mexicana es el eje rector del proceso penal, estableciendo el sistema acusatorio y oral fundamentado en los principios de publicidad, en donde las audiencias tienen que ser públicas, salvo que la ley manifieste lo contrario, el principio de contradicción, donde las partes pueden debatir los hechos y las pruebas, el principio de concentración, donde las audiencias se desarrollan en un mismo tiempo, el principio de continuidad, donde el proceso no se debe de interrumpir, y el principio de mediación, donde el juez deberá estar presente en todas las actuaciones. Por su parte, el artículo 13 de la Constitución
Prohíbe la existencia de leyes privativas y tribunales especiales, garantizando el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de fueros. El artículo 18 de la Constitución establece los principios del sistema penitenciario y la reinserción social. Y de los artículos 94 al 107 regulan el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, incluyendo principios sobre la impartición de justicia, la inamovilidad de jueces y la procedencia del juicio de amparo, así como otros medios de control constitucional, como la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Además, jóvenes, de los anteriores artículos que mencionamos, pues sin duda alguna tenemos el artículo primero constitucional que obliga a las autoridades a aplicar el principio pro persona, es decir, la interpretación más amplia en favor de la persona, y a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Bien, ¿quiénes son los principales exponentes o estudiosos de los principios del proceso civil? Bueno, entre ellos podemos mencionar a Giuseppe Chovenda, quien destacó la importancia del proceso como instrumento para la actuación de la voluntad de la ley. Francesco Carneluti, quien analizó el proceso como un medio para resolver conflictos de intereses. Piero Calamandrei, quien enfatizó la función social del proceso y la importancia de los principios procesales. Eduardo Couture, reconocido por sus aportaciones sobre los principios fundamentales del derecho procesal y el debido proceso. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que las reglas generales del proceso civil constituye el eje fundamental que garantiza el correcto funcionamiento de la justicia en materia civil. A través de principios como la legalidad, igualdad, contradicción y debido proceso, se asegura que los conflictos sean resueltos de manera justa y equitativa. El conocimiento y comprensión de estas reglas no solo es esencial para la formación jurídica, sino también para su aplicación práctica en el ejercicio profesional, ya que permiten al jurista actuar con fundamento, ética y eficacia dentro del sistema judicial. Con esto concluimos el primer bloque de la materia Derecho Procesal Civil. No me resta más que desearle el mayor de los éxitos en cada una de sus evaluaciones. Nos vemos en el próximo bloque. Que tengan un excelente día.